Saludos nuevamente, nuestro video número 49 de la carta a los Hebreos, y estamos analizando el mismo tema, cómo evitar la apostasía, de los versículos 12 al 19 del capítulo 3, y aquí encontramos algunos temas sobresalientes. El primero, un corazón malo de incredulidad, versos 12 y 13. Les leo el 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entramos en tema. Miren, un corazón malo es creado por la incredulidad y no por lo que algunas personas llaman una naturaleza pecaminosa. Recuerden que los calvinistas, sobre todo, mencionan que nosotros nacimos ya con la tendencia al pecado, y no es así. Todos, cuando nacimos como bebés, somos inocentes. Nuestros padres son culpables de sus pecados y nosotros seremos culpables de nuestro pecado hasta que cumplamos la edad en que ya somos adolescentes, jóvenes o adultos, que tenemos uso de razón y que pecamos. Así que nadie debe considerarse inteligente porque rechace las evidencias de la existencia de Dios. Recuerden ustedes, el humanismo y el darwinismo rechazan estas evidencias y estos científicos se sienten bastante inteligentes. Sin embargo, los cristianos aceptamos la teoría creacionista. Dios nos creó. Estas personas lo hacen porque su corazón es malo y toma un rumbo en descenso constante si no vuelve su corazón a Dios. Quiero decir que se va haciendo más y más malo la persona que es incrédula. Cuando un hombre se obsesiona por la pornografía, por ejemplo, sus malos deseos van creciendo. El corazón de una persona naturalmente se endurece más y más por el pecado. ¿Recuerdan ustedes el texto de Efesios capítulo 4 del 17 al 24? Déjenme leérselo. En Efesios capítulo 4, desde el 17 hasta el 24, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Déjenme continuar aquí. Y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, Pablo hablando a los Efesios, capítulo 4, versos del 17 hasta el 24. Así que el proceso de alejamiento de la verdad de un cristiano ha sido descrito de esta manera. Vamos a ver cómo se describe. Miren, los versículos 12 y 13 de Hebreos de 3 juntos describen el proceso que ocurre muy dentro del hombre cuando no hay un constante fortalecimiento de exhortación mutua, proceso que inicialmente es invisible para cualquier observador. Primero, al germen de la incredulidad se le permite brotar. Luego, el mal y los pensamientos contrarios a Dios comienzan a esparcirse. Estos controlan gradualmente la actitud general del individuo hasta que todo el carácter es transformado. Entonces, su respuesta básica a Dios es no. Deja de existir el sí de sumisión que se profesa durante su bautismo. Los cristianos corremos ese peligro. Y una persona que no es cristiana, bueno, razón de más. Su negativa a aceptar el cristianismo es notoria, es notable, y pone todos los argumentos que se le pueden presentar, argumentos falsamente científicos, educación,
técnica, educación tecnológica, universitaria, y esos argumentos le hacen decir, yo conozco más que tú y cómo va a ser posible que lo que me estás enseñando es la verdad, si yo sé interpretar mejor la Biblia que tú, que eres un ignorante. El resultado que se da es del cristiano que se aparta, es un apartarse. La palabra griega es apistemi, lo cual implica un intento deliberado por alejarse del Dios vivo. Esto es cuando el cristiano ya conoce y deliberadamente se aleja del cristianismo. El que ya está alejado, que nunca lo ha conocido, bueno, ya permanece en la oscuridad del conocimiento de Dios. Así que es un acto de apostasía cuando el cristiano se aleja, lo cual incluye un acto personal de deserción de algo en lo que alguien alguna vez creyó. Es una sublevación contra Dios y Cristo, nuestro Salvador, sin que haya un intento real por regresar. Tantas historias que conocemos de cristianos que han decidido abandonar al Señor y se alejan del cristianismo y nunca más retornan. O sea, se obsesionan en contra de Dios y en contra de Cristo nuestro Salvador y realizan cada día actos más y más peores. ¿Y acaso los actos malos se consideran unos peores que otros? Las personas que están en peligro de apartarse necesitan del aliento diario. Noten el versículo 13. Dice, exhortaos los unos a los otros cada día. Ese es el propósito de nuestras reuniones. Miren, en la iglesia, en el grupo de cristianos, se necesita de este aliento hoy más que nunca en nuestras vidas. El atractivo que proviene del mundo engaña las mentes y endurece los corazones hasta el punto en que personas que antes estaban comprometidas pensarán que no necesitan de la iglesia ni de Cristo. Entiéndase de la iglesia el grupo de cristianos, no el edificio. Los que son afectados dejan de ver correctamente en vista de que es como cortar el nervio óptico del alma. Puede que creamos que no necesitamos de la comunión motivadora. Sin embargo, leemos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es un pensamiento de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Déjenme buscarse el Antiguo Testamento para ver ese pensamiento de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Se los encuentro rápidamente. Jeremías 24, Isaías 66, 14, Jeremías 17, verso 9, dice Jeremías, esta sección, dice así, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por supuesto, Jeremías hablaba a Judá y le hablaba acerca de su pecado y les decía que su pecado estaba escrito con cincel de hierro en su corazón, con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Jeremías le echó en cara a los judíos allá por los años 730, 740 antes de Cristo. Les echó, 640, 630 antes de Cristo, 620, les echó en cara su pecado. Ya en el año 606 los babilonios vienen y se los llevan prisioneros a Babilonia, parte de la historia. Así que vamos a ver otro tema más, la exhortación de cada día, así como aparece en el verso 19. Miren, la persona que desee, que anhele, que quiera ser un cristiano independiente y sin lazos a una congregación, no tiene en el libro de Hebreos cómo apoyar su punto de vista. Lo sentimos. O sea, hablamos de aquellos que se dicen cristianos y que niegan el reunirse con sus compañeros, con sus hermanos cristianos. Dicen que solamente con estar en su casa y que estudiar su Biblia solos, con eso es suficiente. Están equivocados. No hay apoyo bíblico para esa acción. El aliento que se recibe de parte de otros miembros del cuerpo es de más utilidad de lo que se puede percibir al principio. Puede que los que adoramos frecuentemente con cristianos ni siquiera apreciamos el valor e influencia total que los demás ejercen en nuestras vidas. Pero la verdad, ¿quién puede estar solo? Jesús conocía el valor de la adoración conjunta.
y estableció la iglesia con el fin de proveerla. Recuerden, iglesia es grupo de personas que han abandonado el mundo. Jesús dijo, formaré mi iglesia con personas que abandonen el mundo. Son personas, no son estructuras físicas, aunque se acepta la palabra iglesia en referencia a una estructura, pero no es así, no es lo correcto. Así que cada uno de nosotros podría endurecerse por el engaño del pecado, al no haber una exhortación regular y continua de parte de amigos cristianos y demás cristianos. La palabra para exhortaos, que es la palabra parakaleo en griego, transmite una fuerte motivación. Describe la orden dada por un comandante militar griego al incentivar el coraje entre las filas de los soldados antes de la batalla. Después de haber sido motivado de esta forma, los soldados luchan en su batalla con más valentía. Así que aplicado a los cristianos, precisamente el parakaleo entre nosotros, el motivarnos entre nosotros, exhortarnos entre nosotros, nos fortalece para la batalla diaria que tenemos todos los días. ¿Cuán a menudo los miembros de la iglesia ven a otros miembros desviarse sin darles alguna exhortación ni amonestación? Que ya se fue el hermano y su familia porque le miraron mal en la congregación. Bueno, vamos a llamarlos, vamos a motivarlos, vamos a instarles a que retornen, que esas son nimiedades. Pero infortunadamente algunas personas se van simplemente hasta porque los miran feo. Debemos alentar a nuestros hermanos y hermanas diariamente. Con Dios podemos apreciar el final desde el comienzo. Conociendo de Dios, sabemos cuál será el final de nuestras vidas cuando nos dan información. Así que nuestras pruebas presentes realmente son insignificantes cuando se les compara con la gloria que recibiremos. Miren, el autor Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, obviamente son cartas motivadoras para distintas congregaciones, distintas iglesias. A los Corintios le escribió la segunda carta y en el capítulo 4, versos 16 al 18, déjenme buscar, segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16 al 18, y noten ustedes qué frases tan alentadoras le escribe Pablo a ellos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 16, 17 y 18. Miren cómo dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo recomienda a los corintios y a nosotros mirar más lejos de lo que miran los ojos normalmente, mirar a las cosas eternas. Cristo hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. En Romanos capítulo 8, verso 28, se nos da esa frase. Romanos capítulo 8, verso 28, un poco más atrás de Corintios. Encontramos Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por supuesto, los que reciben el llamado del Evangelio y son convertidos. Así que no se exagera. Es sumamente importante tener todo eso en la mente para el vivir diario. No se exagera cuando se nos recuerda de ello tan insistentemente. Cuando una familia adora unida, es mucho menos probable que termine separada por el divorcio. Cuando el padre lleva regularmente a la familia a reunirse con la iglesia para adorar, es muy poco probable que sus hijos sean llevados a juicio como delincuentes en su vida juvenil. Sin embargo, aquellos padres que no tienen control sobre sus hijos y los dejan que hagan lo que quieran, frecuentemente a sus hijos se les va a llamar la atención, o la policía es quien les va a llamar la atención cuando esos hijos cometan delitos. No todos en la sociedad, pero la gran mayoría de las personas que caen en delitos a edad juvenil
a edad muy temprana, son personas que no conocieron nada de Dios, nadie les informó, ni sus padres, ni amigos, ni nadie. Y miran el pecado como algo natural. Miran como héroes a todas las personas que cometen delitos. Miren, la meditación en la palabra de Dios junto a la comunión más grandiosa sobre la tierra quita nuestras cargas por medio de la fe. Eso lo experimentamos los cristianos. Un discípulo judío cristiano del siglo I podría haber sido aislado o amenazado con destierro por sus hermanos judíos en Abraham, en la sangre. Sin embargo, lo que reemplazó a su antigua fe hizo que valiera la pena todo lo que le costó. O sea, imaginemos cómo sufrieron nuestros hermanos judíos al principio de la historia del cristianismo, cuando se vieron atacados, ofendidos por la misma familia judía que les llamaba renegados, traidores o que abandonaban la fe de sus padres por seguir el cristianismo, aún existiendo el templo. Es por eso que este mensaje escrito para los romanos, para los hebreos, fue motivante y también es motivante para nosotros. Otra sección, participantes de Cristo, verso 14. Dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Noten la condición, somos participantes de Cristo, pero necesitamos retener firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es una gran bendición ser participantes de Cristo o con Cristo o en Cristo, como quiera que se interprete la frase del versículo 14 o que se traduzca. Esas preposiciones de con Cristo, en Cristo o de Cristo es de poca importancia al momento de interpretar, en vista de que cada una de ellas expresa que es solamente con Jesús que participaremos de la gloria eterna, ya sea que se interprete con Jesús, en Jesús, de Jesús. Este versículo sugiere una unidad espiritual con Cristo nuestro Señor. Jamás estaremos unidos como participantes de Cristo en tanto que algunos ignoren asuntos doctrinales o traten de convertir algún asunto en argumento central, a la vez que juzgan otras preocupaciones como si fueran secundarias o sin importancia. Este modo de pensar es altamente subjetivo y da como resultado que alguien escoja la religión que le plazca y descarte lo que no se ajuste a sus propias opiniones. O sea, otra vez caemos en el tema de aquellas personas que dicen que tienen su propia religión y que respetan el cristianismo o respetan a Arturo Martínez porque le está hablando acerca de Cristo, pero que ellos ya tienen su religión y que nos vamos respetándonos. Así que si algo que no se ajusta a sus propias opiniones acerca de lo que Dios debió haber exigido, le llaman a otros a no entrometerse. Para tener una verdadera unidad en Cristo, tenemos que entrar primero en Cristo de la forma que Él lo designó, no de la forma en que nosotros o nuestros papás nos dijeron. No entramos en Cristo cuando nos echan agua en la cabeza a la edad de 8 días de nacido o de un mes de nacido y ya nos bautizan. Así no entramos en Cristo. Entramos en Cristo cuando con pleno uso de conciencia, con pleno razonamiento, obedecemos el Evangelio y nos bautizamos, o sea, nos sumergimos en las aguas bautismales. No que nada más me echen agua en la cabeza. Pero bueno, usted no es cristiano, defenderá su opinión, pero no, eso no es una fe obediente. El bautismo, así como se menciona en Gálatas capítulo 3, versos 26-27, es lo que interesa, lo que Cristo ha ordenado. Voy a leerles Gálatas 3, versos 26 y 27. Dice así el verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo, revestidos de Cristo. Noten ustedes lo que significa la palabra estar revestidos. Es como aquel que está desnudo de esta manera, pero se bautiza en Cristo y obtiene un revestimiento, una protección que lo libra del pecado, que lo libra de los pecados o lo libra de los dardos de Satanás. Entonces la persona que está en Cristo está revestido de Cristo. Es igual a estar revestido de Cristo. Si usted gusta volver a leer Gálatas capítulo 3, déjenme estar bien seguro de que lo que estoy diciendo, sí,
Gálatas capítulo 3, versos 26 y 27. 3, 26 y 27. Investigue, lea usted. Si usted no es cristiano, usted puede tener información por usted mismo si no hay quien le enseñe. Si aceptamos este fundamento básico de la fe y nos aferramos a él, estaremos en buen camino hacia la unidad total con nuestro Salvador y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Juan insistió en que cuando andamos en luz, también tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos limpia constantemente de todo pecado. Notemos cómo dice 1 de Juan 1 al 7. Cerca de Apocalipsis está el 1 de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice aquí el verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdón si no aparezco en la imagen cuando estoy leyendo, pero tengo aquí un púlpito en el cual mantengo mi Biblia. Así que encontramos esta información de cuando un cristiano está en Cristo, la comunión continúa. Miren, esto es importante. Si nos limpiamos de nuestros pecados y también mis hermanos se limpian de sus pecados, entonces tenemos comunión entre todos. Nosotros controlamos nuestra comunión. Sin embargo, Dios controla la membresía en su cuerpo. Solamente en su cuerpo son aceptados los que se limpian de sus pecados. Dios no necesita de nuestro consejo. O sea, que le digamos, Señor, acéptame como yo quiero adorarte, no como tú me dices que te adore. No, Dios quiere ser adorado como Él dice, no como usted o como yo digamos o pensemos. Así que tenemos que dejar las tendencias humanas que nos hacen tanto seleccionar mandamientos como juzgar a otros y aconsejar a Dios. Nuestro agarre fuerte tiene que ser en Cristo y su verdad, y tenemos que asirnos de forma firme hasta el fin. Les releo el verso 14, capítulo 3 de Hebreos, verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Gracias por su atención. Nuevamente, bendiciones y nos miramos en el siguiente video, en la continuación. Hasta luego.